implicaba tomar en cuenta al último término considerado en la serie multiplicado por el siguiente. Es decir, si nosotros tenemos la sucesión de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Que les digo el otro. ...144... ...233... ...377... etcétera. Es decir, por ejemplo, si yo les dijera sumar o hallar la suma de los cuadrados hasta el término 12, lo que nosotros hacíamos era tomar una fórmula que nos decía que la suma desde igual a 1 hasta n de los términos de Fibonacci al cuadrado era igual al último término considerado en la serie multiplicado por el siguiente término. Ajá. En este caso, como se nos pide hallar la suma hasta el 12º término, n es igual a 12. Por lo que nosotros tenemos que hallar en la secuencia de Fibonacci cuál es el término 12 y lo vamos a multiplicar por el siguiente término. Entonces aquí tenemos el primer término, segundo, tercero, cuarto. Aquí está el quinto término, que es 5, sexto, séptimo, octavo, noveno. Aquí está el décimo término, ¿verdad? Bueno, el décimo término es 55, el onceavo es 89 y el doceavo es 144. Y lo vamos a tener que multiplicar por el siguiente término. Es decir, será entonces la suma desde igual a 1 hasta 12, ¿verdad? Que es la suma hasta el décimo término, de los f sub i al cuadrado. Esto es igual a f sub 12 por f sub 12 más 1. Es decir, vamos a multiplicar al 12º término por el 13º. Entonces, esto es igual, usando esa fórmula, al término 12, que es 144, por el término 13, que es 233. Y entonces 144 por 233 nos va a dar 33.552. A ver si. Sí. Los resultados serían 33.552. ¿Sí? Sí, era esto lo último que habíamos visto, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Preguntas?
No, ninguna. Ok. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos sumar hasta el sexto término de la sucesión de Fibonacci, es decir, si nosotros quisiéramos sumar 1 más 1 más 2 más 3 hasta más 8 más 5 más 8, ¿verdad? Pues esta suma será igual a 2, 4, 5, 6, 7 y 5, 12 más 8, 20, ¿verdad? Pero hay una regla que nos dice que sumar hasta el término 6 implica hallar al término 6 más 2 y a ese término le restamos 1. Es decir, en general, hallar la suma hasta el enésimo término de la sucesión de Fibonacci se tendría lo siguiente. Es decir, nosotros queremos hallar la suma de 1 más 1 más 2 más 3 más etcétera, más el enésimo término de la acción de Fibonacci es f sub n, pues esto será igual al último término considerado en la serie más 2, y a ese término que encontremos le vamos a restar 1. Es decir, de forma compacta, se tiene que, por medio de la notación sigma, esta suma que tenemos del lado izquierdo de la igualdad será la suma desde igual a 1 hasta n de los f sub i, y esto es igual a f sub n más 2, y a este término le restamos 1. Por ejemplo, el de hace rato, hallar la suma hasta el sexto término de la sucesión de Fibonacci. En este caso vamos a hacer n igual a 6, ¿verdad? Y entonces, como n es igual a 6, aquí lo tenemos, será la suma hasta el sexto término. Entonces vamos a ir desde igual a 1 hasta 6 de f sub 6 más 2. Y a ese término le vamos a restar 1. Pero este es el término 8 de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Y a ese término le vamos a restar 1. Entonces, esto es igual. Buscamos el término 8, que es 21. Y entonces sería 21 menos 1. Entonces, esto es igual. Aquí lo voy a poner. A 21, que es el término 8, y le vamos a restar 1. Por lo tanto, esto es igual a 20. Ok, vamos a otro ejemplo. Tenemos hallar la suma
hasta el término 13 de la sucesión de Fibonacci. En este caso, ¿cuánto vale n? 13, ¿verdad? Que es la ubicación del término 13 dentro de la secuencia de Fibonacci. Y entonces vamos a usar la suma desde igual a 1 hasta n de los f sub i. Y este es igual a f sub n más 2. Y a ese término le vamos a restar 1. Esto quiere decir que como n es igual a 13, pues va a ser la suma desde igual a 1 hasta 13 de los f sub i. Esto es igual a f sub 13 más 2. Y a ese término le vamos a restar 1. Es decir, vamos a buscar el término 15 dentro de la secuencia de Fibonacci y le vamos a restar 1. ¿Cuál debe ser el término 15? Dentro de la secuencia de Fibonacci. ¿Perdón? ¿Cuánto? 610. Exactamente. Entonces el término 15 es el que le sigue a 377, que es 610. Es decir, basta con sumar los dos anteriores para encontrar el siguiente término, ¿verdad? Entonces el término 15 es 610. Y a este término le vamos a restar 1. Por lo tanto, la suma hasta el término 13 en la secuencia de Fibonacci es exactamente 609. ¿Sí? Aquí estaría el término 15, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas sobre esto? No, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, si yo dijera hallar la suma de los cuadrados hasta el término 12, ¿verdad? ¿Cuál fórmula tendrían que utilizar? Sería f sub n por f sub n más 1. Exactamente, que sería la suma desde igual a 1 hasta n de los f sub i al cuadrado. Entonces tomamos al último término considerar una serie, que es 12, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el siguiente, que es el término 13. Simplemente multiplicamos 144 por 233. Entonces, cuando sumemos términos de la sucesión de Fibonacci sin elevarlos al cuadrado, vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Y si es la suma de los cuadrados de los términos de Fibonacci, pues usamos la fórmula anterior. Y así no hay pierde, ¿vale? Ok. Veamos ahora algunas propiedades algebraicas del número dorado. Supongamos que se quiere determinar
el valor de x, que es igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más, etcétera. Es decir, tenemos la raíz de 1 escrita de manera infinita, ¿verdad? Queremos saber a qué es igual toda esta raíz. Entonces, para saber cuánto vale, elevemos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Tenemos que x al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más, etcétera. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos una raíz que está más exterior que todas las demás, ¿verdad? Con este cuadrado que tenemos, la raíz con el cuadrado se elimina. Y entonces queda que esto es igual a x al cuadrado es igual a 1 más la raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más, etcétera. Como es una raíz infinita, si nos fijamos en esta expresión, es exactamente lo que queremos calcular, es decir, esto es x. Y entonces sustituimos toda esta raíz infinita por x. Y tenemos entonces lo siguiente. Entonces, x al cuadrado es igual a 1 más x. Pasamos todo de un lado de la igualdad y entonces, si uno está restando, va a pasar sumando. Si x está sumando, va a pasar al otro lado restando. Y entonces queda que esto es x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Y como vimos la clase pasada, cuando veíamos las proporciones de segmentos, encontrábamos exactamente una ecuación cuadrática como esta, cuya solución positiva, tomando la raíz positiva, pues va a ser x igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Pero 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, ¿quién es? ¿O a qué es igual todo eso? Si ustedes lo calculan, obtienen la raíz cuadrada de 5, le suman 1 y luego lo dividen entre 2, pues esto es exactamente 1.618.033.989. ¿Pero ese número quién es? Pues un número dorado, ¿no? Exactamente, es el número dorado que nosotros lo habíamos llamado phi. Por lo tanto, como x es igual a phi y x es igual a esta raíz infinita, por lo tanto phi es igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 1 más, etcétera. Y todo esto es exactamente 1.618.033.989, ¿verdad? Por lo tanto, hemos encontrado otra relación de phi, que es la raíz de 1
escrita de manera infinita. Una raíz infinita. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Observemos también que podemos definir a la razón áurea, es decir, podemos definir a phi mediante una fracción infinita, es decir, decimos sea x igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más, etcétera. Tenemos una fracción infinita, ¿verdad? Si nos fijamos en esta fracción infinita y vemos la parte del segundo sumando, el denominador del segundo sumando, es decir, todo esto, si observamos, puesto que es una fracción infinita, todo esto es x, ¿cierto? Que es todo esto en sí. Y entonces, x, ¿qué es esto? Va a ser igual a 1 más 1 sobre, todo esto es x, será x es igual a 1 más 1 sobre x. Entonces, multiplicando por 1, perdón, por x a esta expresión, tenemos multiplicamos por x a todo esto y tenemos que es x por x igual a 1 más 1 sobre x, todo esto por x. Entonces, x por x nos da x cuadrada. Multiplicamos x por todos los términos que está dentro del paréntesis y tenemos x por 1. Esto es igual a x más x por 1 sobre x, nos queda x sobre x, ¿verdad? Y entonces, x cuadrada es igual a x más 1. Pasamos todo del lado derecho de igualdad al lado izquierdo y entonces nos queda que es x cuadrada menos x menos 1 es igual a 0. Y otra vez obtuvimos esa ecuación cuadrática que cuando calculábamos la proporción de segmentos. Por lo tanto, su solución es x igual a 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Es decir, x es igual a phi. Por lo tanto, phi es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más, etcétera, ¿verdad? Y todo esto es igual a 1.618.033
989. Es exactamente el número dorado. Entonces, hemos vuelto a encontrar otra relación de phi. Pero, ¿qué relación hay entre esta fracción continua y la sucesión de Fibonacci? Como vimos, la sucesión de Fibonacci son los términos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Y que al calcular las razones entre los términos sucesivos de esta secuencia, habíamos visto que dividíamos el segundo entre el primer término. Y eso nos quedaba que 1, ¿verdad?, era igual a 1 sobre 1. Que 2 es igual a 2 sobre 1, ¿verdad? Pero esto es igual a 1 más 1, perdón, a 1 más 1 sobre 1. Ajá. Que 3 sobre 2, ¿verdad? Habíamos visto que esto era igual a 1.5. Pues esto es igual a 1 más 1 medio, ¿cierto? Que es 1.5. Pero esto es igual a 1 más 1 sobre, a 2 lo habíamos descompuesto en 1 más 1 sobre 1. Por lo tanto, nos queda que 1 más 1 sobre 2 es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1. ¿Sí? Que el siguiente cociente, que es, voy a poner aquí, o la siguiente razón, que es 5 sobre 3, ¿verdad? Esto es igual a 1, sería igual a 3 tercios, ¿verdad? Más 2 tercios, ¿cierto? Pero esto es igual a 1 más, todo esto es igual a 1 sobre 3 medios. Porque si nosotros aplicamos, aquí a 1 lo divide 1, si aplicamos la regla del sándwich, extremos por extremos, 2 por 1 nos va a dar 2, 3 por 1 nos va a dar 2 tercios. Entonces, todo esto es igual a 1 más 1 sobre 3 medios. Pero 3 medios lo tenemos aquí abajo. Entonces, esto es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1. Como vamos viendo, ¿verdad? Entre más razones calculamos, va incrementándose nuestra fracción hasta convertirse en una fracción infinita, que es la que, como vimos hace un rato. Entonces, lo que se observa es que las razones convergen a la razón áurea y se puede ver a través de esta fracción infinita continua. Entonces,
Entonces, lo que se observa es que estas razones convergen o que esta fracción infinita, ¿verdad? Converge a la razón áurea. Es decir, el siguiente término f sub n más 1 entre su anterior f sub n se aproxima a phi cuando n, es decir, el número de razones o los términos de la sucesión, cuando n se hace suficientemente grande. Esto es, aquí nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 3. Cuando n se hace suficientemente grande, nosotros vamos a calcular el límite cuando n tiene infinito, es decir, cuando n se hace muy grande, de las razones entre los términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci. Y como vimos, entre más razones calculábamos, esas razones iban aproximando al número phi. Por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de las razones entre los términos sucesivos en la secuencia de Fibonacci, pues esto va a ser exactamente phi. Ese límite va a ser phi. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado otra relación de phi. Ok. Mirando a los términos de la sucesión de Fibonacci, se observa que estos se hacen muy grandes rápidamente, ya que siempre añadimos 2 para obtener un tercero. Por ejemplo, el quinto término en la secuencia de Fibonacci ¿cuál es?
El quinto término en la secuencia. 5. de Fibonacci. Es 5, ¿verdad? Y este lo obtuvimos de haber sumado los dos anteriores, es decir, 2 más 3 ya nos dio 5. Mientras que el término 125 es el siguiente numerito. Es este número. ¿Cómo lo diríamos? Estarían los millones. Los billones. Los trillones. Los cuatrillones, ¿verdad? Estaría del orden de los quintillones. Serían 59 quintillones, 425.147 cuatrillones, 757.512 trillones, 643.212 billones, 875.125 millones. Entonces el término 125 andaría por el orden de los quintillones, que es un número muy grande, ¿verdad? Profe, Sí, pero ese como se va sumando del último, de los dos últimos. sí, por ejemplo, podemos empezar desde los primeros dos y vamos sumando consecutivamente los dos anteriores para obtener el siguiente, ¿no? Obviamente esto ya debieron haber hecho con computadora, ¿verdad? Para Ajá. obtener el 125. Lo podemos hacer paso a paso si quieren, pero nos vamos a tardar un buen, ¿no? Sí, sí, por eso decía. Sí. Entonces lo más probable es que este número lo hayan calculado por computadora, ¿sí? Pero a lo que vamos es lo siguiente. Pero, ¿cómo podemos calcular un término dentro de la secuencia de Fibonacci sin conocer los anteriores? En el siglo XIX, el matemático francés Jacques Philippe Marie Binet redescubrió una fórmula que aparentemente ya sabían desde el siglo anterior Leonard Euler y Abraham de Moiré. Esta fórmula permite conocer cualquier término en la secuencia de Fibonacci si sabemos su lugar
dentro de esta misma y sin haber calculado todos los anteriores términos. Esta fórmula está relacionada con la proporción áurea y es la siguiente. Tenemos que f sub n es una forma de es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 5 que multiplica a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2 a la n menos 1 menos la raíz de 5 sobre 2 a la n. Esta es la ecuación que nos permite calcular cualquier término de la sucesión de Fibonacci sabiendo únicamente su ubicación dentro de la misma secuencia. Como los números de Fibonacci están íntimamente relacionados con la razón de oro, en esta fórmula sucede lo mismo, ya que el primer término, 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Pues exactamente el número dorado, es phi, pero elevado a la n. Es decir, esto ya podría verse como phi a la n. Ajá. Y 1 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2, pues es exactamente 1 sobre phi elevado a la n. Es decir, es 1 sobre phi elevado a la n. Entonces, para valores suficientemente grandes de n, el segundo término, 1 sobre phi a la n, ¿verdad? Tiende a 0. Es decir, como tenemos 1 sobre phi, y aquí nos queda 1 a la n sobre phi a la n. 1 a la n es 1 y phi a la n va creciendo conforme n crece. Por lo tanto, este cociente se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, 1 sobre phi a la n, 1 sobre phi a la n, ¿verdad? Tiende a 0 para n suficientemente grande, es decir, para n que tiende a infinito. Por lo que, como esto tiende a 0, entonces el enésimo término en la sucesión de Fibonacci ¿verdad? Puesto que 1 sobre phi a la n tiende a 0, entonces el enésimo término tiende o se acerca mucho a 1 sobre la raíz de 5 por phi a la n. Por lo que f sub n es igual a
phi a la n sobre la raíz cuadrada de 5. Por ejemplo, aplicando esta fórmula general para hallar cualquier término en una sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, hallar el décimo término de la sucesión de Fibonacci. Es decir, para este caso, n es igual a 10. Entonces, f sub 10 es igual a phi elevado a la 10 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Pero sabemos que phi es 1.618.033.989. Este número va a estar elevado a la 10 sobre la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 es 2.236 0.679 978. Esa es la raíz cuadrada de 5. Entonces, el término 10, pues elevamos 1.618.033.989 a la 10. Y nos queda que este número es 122.99.18696. Todo esto entre este número, 2.23.606.79.978, ¿verdad? Y esto es igual a 55.003636. Si nosotros aplicamos la regla del máximo entero menor, pues esto será aproximadamente 55. Y el décimo término en la sucesión de Fibonacci será, aquí tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El décimo término exactamente es 55. ¿Verdad? Obviamente, entre más grandes sean estas n, pues cada término se va a ir aproximando a su propio valor absoluto. Podemos usar otro ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, aquí yo se los hice paso a paso, pero en la calculadora se lo hacen más rápido, ¿no? Ok. Por ejemplo, hallar la suma
de los cuadrados hasta el término 11 de la sucesión de Fibonacci. Aquí vamos a usar la fórmula que nos sirve a hallar la suma de los cuadrados y también vamos a usar la fórmula para hallar cualquier término dentro de la sucesión de Fibonacci. Entonces, antes de hallar la suma de los cuadrados, hallemos el término 11, ¿verdad? Que es el último término considerado en la serie, y lo vamos a multiplicar por el siguiente término en la serie. Es decir, hallemos los términos 11 y 12, sin recurrir a ir sumando los términos anteriores, ¿verdad? Simplemente usando la fórmula. Entonces decimos sea f sub n igual a phi a la n sobre la raíz cuadrada de 5. Entonces, el término 11, que es el que queremos buscar, pues va a ser igual a 1.618.033.989 elevado a la 11 sobre la raíz cuadrada de 5. Y entonces el término 11 va a ser 89. 89. Usando la fórmula será esto la 11 entre raíz de 5 y será 89, ¿verdad? Y busquemos el término 12, haciendo lo mismo, ¿verdad? Pues el término 11 es 89. Y hallemos el término 12, que es f sub 12 igual a 1.618.033.989 elevado a la 12 entre raíz cuadrada de 5. Y entonces el término 12, ¿a qué es igual? A 144. 144. Aquí les va a dar algunas fracciones decimales y simplemente redondea, ¿no? A números enteros. Entonces, la suma de los cuadrados hasta el término 11, ¿verdad? De la sucesión de Fibonacci, pues va a ser igual a f sub 11 por f sub 12. O lo que es lo mismo, 89 por 144. 89 por 144 nos va a dar 12.816. 12.816. Y ya está. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya utilizamos para no ir buscando de término en término, nos vamos directamente buscando los términos que requerimos aplicando esta fórmula, ¿verdad? Y después hallamos la suma de los cuadrados hasta el término 11, que es el último término considerado en la serie, multiplicado por el siguiente. Nos va a dar 89 por 144. Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Obviamente, si no les gusta la fórmula, pues pueden ir buscando de término en término, ¿verdad? También es válido. Finalmente, vamos a hacer un resumen de todo lo que encontramos en la sucesión de Fibonacci. Entonces, resumiendo, tenemos lo siguiente. Las relaciones de phi son, número 1, habíamos encontrado que phi es igual a 1.618.033.989, ¿verdad? Número 2, que este número se había desprendido al encontrar la solución positiva de la ecuación cuadrática que resultaba
de la proporción entre segmentos. Es decir, phi es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. De esto, podemos decir también que phi es igual a 0.5 más 0.5 por 5 elevado a la 0.5. ¿Sí se ve por qué? De esto llegamos a esto. Veamos por qué. Vamos a llegar de esto a esto. Esta es una fracción que la podemos separar en sumandos, como 1/2 más 5. Todo radical se puede ver como un exponente fraccionario. Entonces va a ser 5 elevado a la 1/2 sobre 2, ¿verdad? Y esto es igual a 1/2 más 1/2 por 5 a la 1/2. Pero 1/2 es 0.5 más 0.5 por 5 elevado a la 0.5. Ok. Número 4. También habíamos encontrado que phi es igual a una raíz infinita, es decir, es igual a la raíz de 1 más la raíz de 1 más la raíz de 1 más etcétera, ¿verdad? Que además phi, ¿verdad?, era igual a una fracción infinita, que es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre, etcétera. Otra relación de phi que ya no vimos, y que si nosotros los calculamos, en efecto va a ser phi, es número 6. Que phi también es igual a 2 por el coseno de pi entre 5, poniendo a pi en radianes. Habíamos visto también, número 7, que phi es igual a 1 más 1 sobre phi. Que 1 sobre phi, ¿verdad?, que es número 8, es igual a 0.618.033.989, y que también 1 sobre phi es igual al valor absoluto de 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2, que es número 10. También que 1 sobre phi es igual a phi menos 1. Número 11. Que phi cuadrada es igual a phi más 1. Número 12, que es otra relación de phi, que 2
por el seno de pi entre 5 es igual a la raíz cuadrada de 3 menos phi. De aquí podemos obtener el valor de phi despejando todo esto. Ok. Que también phi, ¿verdad? Eso me faltó antes. Es igual al límite cuando n tiende a infinito de f sub n más 1 entre f sub n. Número 14. Que la suma desde i igual a 1 hasta n de los cuadrados de Fibonacci es igual al último término considerado en la serie multiplicado por el siguiente. Número 15. Número 15. Que la suma desde igual a 1 hasta n de los términos de Fibonacci era igual al término n más 2 y ese término se le resta 1. Y número 16, que para encontrar cualquier término dentro de la sucesión de Fibonacci, habíamos visto que f sub n era igual a phi elevado a la n entre la raíz cuadrada de 5. Bueno, y hasta aquí llegaríamos con el capítulo 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Gracias. Ok, si quieren aquí la dejamos mientras les subo sus actividades. Y tentativamente su segundo examen parcial sería exactamente el miércoles de la siguiente semana. Eso va a depender si hay muchas dudas y hay cosas que no le entienden. Entonces vamos a resolver sus dudas en el transcurso de la semana. De hecho, si quieren, el lunes de la próxima semana podríamos resolver dudas. ¿Vale? Toda la clase para resolver dudas. Sí, profe, muchas gracias. Y mientras voy a tratar de calificar su primer examen este fin de semana para entregarle sus resultados. Sí, profe, gracias. Ok, si no hay más preguntas, más dudas, si quieren la dejamos acá y nos veríamos mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Ok, entonces nos veríamos mañana. Luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Ustedes, Gracias. gracias. Gracias, profe. Sí, hasta luego, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta Gracias, luego. profe. Sí, hasta luego. Nos vemos.